Estábamos comentando el hermano Manuelito y yo de cómo es importante confiar en la palabra de Dios y quitar a veces la vista de lo que otros dicen, comentarios, chismes, ideas, razonamientos humanos, y solamente mantener nuestra vista en Cristo, nuestro Salvador, confiando plenamente en su palabra. Nuestro estudio anterior nosotros estudiamos acerca de la importancia de siempre tener 2 o 3 testigos. No sé cuántos de ustedes recuerdan esto, pero nosotros pudimos ver en 2 Corintios 13:1, Deuteronomio 17:6, Deuteronomio 19:15, Mateo 18:15 al 16, Juan 8:12 al 29, se nos dice que por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Todo tiene que pasar por esta regla. Porque hay ocasiones en que se acepta una parte de un versículo o se acepta un versículo y de ahí se hace una doctrina, una religión. Pero el Señor nos ha dado una regla específica en la que usted y yo tenemos que guiarnos. Tenemos siempre que tener por lo menos 2 o 3 testigos. Si nosotros seguimos esta regla bíblica, esta regla de interpretación bíblica, cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios o escuchamos un mensaje de cualquier persona, déjeme decirle que nosotros estaremos afianzados en la verdad tal como el Señor desea que nosotros la conozcamos. Ahora, ¿por qué 2 y 3? El número 2 en la palabra de Dios tiene un significado muy importante. Nosotros estudiamos que la segunda letra del alfabeto hebreo es la palabra Bet, y el número 2, que es su valor numérico, significa una porción doble, algo que hace la diferencia. Por eso nuestro Dios dice que cada vez que nosotros estudiemos la palabra de Dios, la escudriñemos o escuchemos la palabra de Dios, siempre tiene que haber de perdido 2 testigos. ¿Por qué? Porque 2 hacen la diferencia. Porque 2 es una doble porción. Porque el 3... el número 3 es la palabra Gimel, y el 3 significa sólido, real, una plenitud completa. Entonces ahora podemos ver por qué nuestro Dios nos dice que solamente por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Nosotros pudimos ver en nuestro estudio anterior que había 3 testigos que hablaban directamente a cada uno de nosotros, que hablaba directamente a todo pecador. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran esos 3 testigos? ¿Ustedes recuerdan? ¿Cuál era el primero? ¿Cuál era el primero? El Hijo de Dios, su sangre y el Espíritu ¿de qué? De gracia. Esos eran los 3 testigos que nosotros estudiamos en nuestro estudio anterior, que nos hablan directamente a nuestras vidas, para que nosotros podamos ir al arrepentimiento, para que podamos aceptar la gracia, la justicia de nuestro Dios. Pero ahora vamos a ver otros 3 testigos que tienen un propósito que está registrado desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Y Dios ha manifestado todo para que cada uno de nosotros no tengamos excusa alguna. Los voy a invitar a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 20.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modos que no tienen excusa. Noten, todo lo que es la plenitud de nuestro Dios, su deidad, su poder y sus cosas invisibles, se nos han manifestado a cada uno de nosotros para que no tengamos excusa alguna de no entender su grande amor y misericordia, de no entender su justicia, porque el Señor desea que cada uno de nosotros seamos movidos al arrepentimiento para que podamos nosotros gozar las bendiciones del cielo y entrar a la tierra prometida, obteniendo la vida eterna. No hay excusa alguna. Dios ha manifestado su verdad para que nosotros la podamos escuchar, entender y vivirla. Y Dios ha permitido, o nos ha dejado, Dios nos ha dejado 3 testigos que nos hablan acerca del único que nos da la salvación. Y ese es Cristo Jesús. Cristo Yeshua. Cristo el Mesías. Cristo el Salvador. Y estos 3 testigos que se nos dicen es para que nosotros no tengamos confusión alguna. Acabamos de ver aquí en Romanos 1:20 que el Señor ha explicado desde la creación su deidad para que no tengamos excusa alguna. Ahora, usted pregúntese, si esto es lo que nuestro Salvador, nuestro Creador, desea mostrarnos a nosotros para que no tengamos dudas, para que no tengamos cuestionamientos, pues imagínese qué es lo que va a tratar el enemigo de hacer o de destruir. Precisamente esto que nos ha manifestado. Ahora, una doctrina sin testigos es una religión inventada. ¿Sí o no? Una doctrina o una religión o un sermón sin testigos básicamente viene a ser una invención o una religión o una doctrina inventada. Porque la palabra de Dios nos dice que por 2 o 3 testigos se decide todo asunto. Teniendo esto en mente, vayamos al libro de Lucas, capítulo 24, y vamos a leer versículo 36 al 39. Esto sucedió después de la resurrección de Jesucristo. Los discípulos se encontraban juntos y de repente Cristo Jesús se les apareció. Y note lo que dice el versículo 36 al 39. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Noten la reacción de los discípulos. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Versículo 38. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Ahora, supuestamente ellos caminaron 3 años y medio con Cristo y ahora lo desconocían. Noten el versículo 39. Y el Señor les mostró, les dio testimonio, les mostró testigos que decían que Él era el Cristo. Noten: mirad mis manos y mis pies,
que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Noten, Cristo se les había manifestado a los discípulos para confirmarles de que Él era el Mesías que había resucitado, que era de carne y hueso. Y le presentó a cada uno de ellos para que ellos prestaran atención al testimonio que Él les traía. Ahora, noten el versículo 44. En el versículo 44 les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde estaba escrito? ¿En qué lugar estaba escrito que expresaba acerca del Mesías, acerca del Cristo? En las Escrituras. ¿En qué parte de las Escrituras? En la ley de Moisés. Espérame, todavía no vamos para allá. Ahorita vamos a ver los 3 testigos. Pero las Escrituras que él citó estaba hablando del Antiguo Testamento. ¿Cierto o no? Porque en el momento en que Cristo habló y dijo estas palabras, el Nuevo Testamento aún no se había escrito. Entonces, todo lo que se había escrito, hablaban ¿de quién? De Él. De Él. Ahora, imagínese usted, si nosotros tenemos evidencia desde Génesis hasta Malaquías, que hablaban de nuestro Cristo, de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, para confirmarnos, para afianzarnos en la fe y la certeza de que Él es nuestro Salvador. Ahora el enemigo está queriendo quitar toda esa palabra que hablaba de nuestro Salvador, de nuestro Mesías, y decir, ya no tiene ninguna importancia, ya no tiene sentido ni leerla. Ahora es todo el Nuevo Testamento. Imagínense en qué han caído muchos que han escuchado eso, lo han creído y lo viven. Si desde Génesis hasta Malaquías toda la Escritura hablaba del Mesías. Pero fíjense lo que dijo Cristo a sus discípulos: todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Oiga, pues la mayoría de la gente ha clavado la ley de Moisés. Y la ley de Moisés son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Se le conoce como la Torá. Ahora, usted quita esos primeros 5 libros de la Biblia, pues usted se pierde ¿de qué se va a perder? De las bendiciones que están descritas allí cuando usted y yo decidimos entrar en el pacto con nuestro Dios, siendo leales a toda su palabra. Esa mentira que el diablo ha inundado las religiones es una doctrina que no está basada en la palabra de Dios. Porque en Timoteo se nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia. Y cuando se le habló a Timoteo, estaba haciendo referencia al Antiguo Testamento. Ahora, noten, en la ley de Moisés hablaban de Cristo, el Mesías. En los profetas y en los salmos, Cristo mismo dijo: pongan atención a toda la palabra, porque toda la palabra que había estado escrita hasta ese momento hablaban ¿de quién? De Cristo, del Salvador.
para que ellos confiaran, para que usted y yo confiemos y para que nuestra fe sea afianzada en un escrito está. Si usted está escuchando este tema y usted ha escuchado a otros decir que el Antiguo Testamento ya no tiene ningún valor, déjeme decirle que va en contra de lo que Cristo declaró Él mismo. Que sus discípulos, usted y yo, pongamos atención a la escritura de la ley de Moisés, la Torá, que pongamos atención en el Levim, que es los profetas y los salmos. No podemos ser selectivos. ¿Por qué? Porque Cristo mismo dijo, presten atención. Si ustedes conocieran las Escrituras, se darían cuenta de que yo soy. De que yo soy el Mesías. Que yo soy el Cristo. Que yo ustedes se darían cuenta que las Sagradas Escrituras decían que yo tenía que morir, pero al tercer día iba a resucitar. Y ahora estoy enfrente de ustedes. Entonces nosotros encontramos que hay 3 testigos que hablan del Hijo de Dios. ¿De quién es el Hijo de Dios? Y esos 3 testigos son ¿cuáles? La Torá o la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Todo el Antiguo Testamento. Algo sólido, porque el número 3 en la palabra de Dios es algo sólido, real, una completa plenitud. No hay excusa alguna. Cristo mismo lo declaró. Ahora, recuerden, una doctrina sin testigos es una doctrina o una religión que inventada. Toda la palabra de Dios se nos ha dado para que nosotros la escudriñemos y tengamos la confianza en nuestro Salvador. Ahora, había un problema en el tiempo de Cristo, que es el mismo problema de hoy día. Vayan a Juan capítulo 5, versículo 30. Juan 5:39, perdón, Juan 5:39. Juan 5:39. Miren cuál era el problema que había en el tiempo de Cristo. Juan 5:39. Y este texto lo usan sin el contexto. Usted tal vez lo ha escuchado muchas veces. Tal vez usted lo ha citado. Pero el problema que Cristo les estaba diciendo a los escribas y los fariseos, noten cuál era el problema. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, los escribas y los fariseos escudriñaban las Escrituras, pero no la entendían. No lo aceptaban. ¿Por qué? Porque ahora tenían al Mesías enfrente de ellos y no lo aceptaban. Pastor, ¿cómo no la entendían? Y era como un requisito que ellos aprendieran el Antiguo Testamento. ¿Por qué ellos no reconocieron a Cristo como el Mesías? Porque se atravesó ¿qué? La posición, el orgullo, la suficiencia propia. Muchos hoy día no aceptan a Cristo por las mismas razones. Ay, es que yo creo, yo pienso, yo digo que debería de ser así. Es que en este lugar así no hacemos las cosas. Recuerden, a la ley y al testimonio. Si no hacen conforme a ello, ¿es por qué? Porque no les ha amanecido. Y el mismo problema que tenían los escribas y los fariseos
era que leían, se aprendían la palabra de Dios, pero no la vivían. No la habían aceptado en su mente y en su corazón. Porque si ustedes notan el versículo 40, Cristo se los dijo directamente a ellos. Porque dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Básicamente Cristo le dijo a los escribas y los fariseos, le dice, ustedes estudian la Biblia, escudriñan la Biblia, porque ustedes creen que ahí está la vida eterna, pero déjenme decirles que la vida eterna, que las palabras de Dios habla de que yo soy, estoy aquí delante de ustedes, pero no me quieren aceptar, no me quieren recibir, no quieren recibir la vida. Básicamente se los dijo más directo, no podía decírselo. Y esas mismas palabras yo creo que nos las está diciendo a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si usted ha recibido la verdad, pero usted no la ha aceptado y no la vive, básicamente está en la misma posición que los escribas y los fariseos. ¿Sí o no? Vayamos al que nos da la vida, vayamos al que nos da la sabiduría, vayamos al que nos da la dirección, el poder para ser victorioso. Sí, Manuel. Todo esto está escrito para que Fuerte. tengamos ejemplo. Y todo esto, como dice el hermano, no sé si allá lo escucharon, dice, el hermano dice, todo esto fue escrito ¿para qué? Para nuestro ejemplo, para que nosotros aprendamos. Y no cometamos ¿el qué? El mismo error. Hermanos, esto nos lleva a que nosotros creamos la verdad, la aceptemos y la vivamos. Para que podamos testificar, ¿por qué? Por testimonio. Si no, básicamente estaríamos ¿en qué? En una... ¿qué podríamos decir? En una costumbre donde toda la mayoría de las personas ahí van y nosotros la seguimos. Es como dice el dicho, ¿a dónde vas, gente? A donde va toda la corriente. Pues no, la palabra de Dios dice que tenemos que ser cabeza y no cola, y en muchas ocasiones hemos sido cola. Pero bueno, ahora Pablo, si ustedes recuerdan en 1 Corintios 2:2, dice que él se propuso no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, tenemos 3 testigos que nos hablan de Jesucristo. Nos hablan de nuestro Salvador. Nos hablan de nuestro Mesías. ¿Cuáles son esos 3 testigos? La Torá, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Ahora, ¿deberíamos de hacer lo mismo que Pablo? Pues prestemos atención a estos 3 testigos que nos declaran de nuestro Salvador. Si usted conoce al Salvador, pues su fe se va a afianzar solamente en Él y en su palabra. Usted y yo no podremos ser movidos. Miren, usted sabe que la obra de Dios, la obra del Padre, ha sido manifestada para nosotros. ¿Usted sabe que el Padre tiene una obra que la está llevando a cabo? Dios tiene una obra por nosotros. ¿Usted sabe cuál es la obra de Dios? ¿Alguno de ustedes la ha escuchado? Creamos en su Hijo. Vamos a leerlo. Juan 6:28. Juan 6:28 y 29. Fíjense, esto es muy importante porque Cristo mismo dijo que hay 3 testigos que hablan de Él. Para que no tengamos duda, para que no tengamos cuestionamiento y que podamos creer plenamente en Él y saber quién es Él, para que nosotros podamos confiar en Él. Miren la obra del Padre. Juan 6:28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Noten el 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Noten cuál es la obra de Dios, del Padre. Que creáis
en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra, el propósito de Dios, el Padre, hacia nosotros? ¿Cuál es? Que creamos ¿en quién? En su Hijo. Ahora, yo me pregunto, cuando yo leo esto, me pregunto si esa es la obra del Padre. El Hijo es la salvación, la vida, el camino y la verdad. Pues yo me pregunto, lo veo el lado negativo y yo digo, bueno, si esta es la obra del Padre, entonces, ¿qué es lo que va a querer hacer el enemigo para hacer que nosotros no prestemos atención a lo que el Padre nos está diciendo que creamos? Pues básicamente el enemigo va a venir y va a decirnos que no creas en el Hijo, o nos va a dar una imagen o una perspectiva distorsionada para que no conozcamos al Hijo. ¿Sí o no? Porque el enemigo quiere destruir todo lo que el Padre y el Hijo están haciendo por nosotros. Ahora, esto me llevó a hacer una pregunta. ¿Realmente yo conozco al Hijo de Dios? Esa pregunta yo tuve que contestarla. Porque luego levantamos la mano y decimos, sí, yo creo. Ahora, ¿realmente usted sabe quién es el Hijo de Dios? ¿Lo conoce? Ahora, esto es de suma importancia. ¿Saben usted por qué es de muy importante esto? Déjenme darles un ejemplo. Ustedes recuerdan en Juan capítulo 9, versículo 35 al 38, nos habla de que Cristo sanó a un ciego de nacimiento. ¿Ustedes recuerdan esa experiencia, lo que nos dice la palabra de Dios al respecto? Miren, ¿por qué es importante conocer al Hijo de Dios? Noten el versículo 35 al 38 de Juan capítulo 9. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, este era el ciego que él había sanado. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Por qué es importante conocer al Hijo de Dios? ¿Por qué es importante conocerlo? A ver, ayúdenme, conforme a este versículo. Pues si queremos obtener la vida eterna, tenemos que conocerlo a Él y hacer las obras que Él hizo. Amén, ok. Ponerlo en práctica. ¿Alguien más? ¿Por qué es importante conocer al Hijo de Dios? Está bien lo que dijo la hermana. ¿Por qué? Porque eso es creer. Creer es confiar en Él y ser leal a Él, obedecerle a Él. Pero fíjese a lo que llevó al ciego que había sido sanado, fue y le adoró. O sea, es importante conocerlo a Él porque sabremos a quién estamos adorando. Usted puede estar adorando a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Y déjeme darle un ejemplo. Y va a sonar algo fuerte. Hay muchos que dicen, es que Cristo en el Nuevo Testamento nunca declaró que hay que guardar el sábado.
pero se olvidan que Cristo era judío y que vino a las ovejas perdidas de su pueblo, que eran judíos. El asunto no era que si tenían que guardar el sábado, porque todos guardaban el sábado. ¿Qué fue lo que Él vino a declarar? Él vino a declarar cómo deberían de guardar el sábado, porque los escribas y los fariseos pusieron leyes humanas sobre las leyes de Dios. Y ya habían hecho una carga del sábado. Se olvidaron de que Cristo era judío, guardó el sábado, guardó las fiestas, guardó toda la palabra, y ahora quieren excusar razonamientos humanos o doctrinas de hombre, y están adorando a un Cristo romano o grecorromano, porque se han olvidado que Cristo era hebreo y era judío, y que citó todo el Antiguo Testamento. Imagínense. Ahora, muchos hemos caído en ese problema y no sabemos quién es Cristo. Fuerte, Manlito, para que te escuchen allá en Chiapas y en California. Hay algo importante ahí en la parte del versículo 38, donde dice, creo, Señor, y le adoró. La importancia es conocerle, o cómo conocerle para adorarle, y en qué día adorarle, porque si vemos todo el relato, ahí fue un sábado, eso fue un sábado. Y ahí está, podemos ver todo lo que sucedió ahí. Amén. Ahora, miren, ahí mismo en ese capítulo, pero vamos a leer capítulo del versículo del 1 al 3. Capítulo 9. Capítulo 9 de Juan 9, capítulo del 1 al 3. Esto se pone interesante. Dice el hermano. Porque el enemigo lo que quiere hacer, cambiar el día de reposo y quiere la adoración. Ahora, él quiere darnos una imagen distorsionada del Hijo de Dios, que hoy día muchos, la mayoría de las religiones siguen a un Cristo greco-romano, pero no siguen al Cristo judío, hebreo de la palabra de Dios. Tengamos cuidado. Muchos siguen a un Cristo místico, simbólico, pero no siguen al Cristo real y verdadero que la palabra de Dios nos habla. Miren lo que dice el versículo del 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios, para que las obras de mi Padre se manifiesten ¿en quién? En Él. ¿Y cuál es la obra del Padre? Lo acabamos de leer. La obra del Padre es que nosotros creamos en el Hijo de Dios, que lo conozcamos, que lo aceptemos, que lo sigamos, que seamos siervos, discípulos de el Hijo de Dios. Y este milagro sucedió para que la obra del Padre fuese manifestada ¿en quién? En el ciego. Porque el ciego no conocía a Cristo. Pero cuando Cristo le habló, él dijo, ahora yo creo. Y dice que se postró y le adoró. Oiga, nomás lo había escuchado. Nomás lo escuchó porque no lo miró. Pero ahora que lo estaba mirando, creyó la voz del Hijo, creyó en su palabra y se inclinó y le adoró. ¿Por qué? Porque se manifestó la obra del Padre en ese ciego, lo cual también quiere manifestarse en cada uno de nosotros. Y por eso Cristo declaró que hay 3 testigos que hablan de Él para que no tengamos excusa alguna de no conocerle. Que es que la ley de Moisés, la Torá, los profetas y los salmos. Ahora, mucho de eso, muchos ya lo clavaron.
lo quitaron, lo destruyeron. ¿Y cómo van a quitar algo que declara quién es el Hijo de Dios? Desde Génesis hasta Malaquías. Sí, porque Cristo mencionó la Torá, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y la palabra de Dios está dividida ¿qué? En los profetas mayores, en los profetas menores, los libros históricos, los salmos y la ley de Moisés, la Torá. Todo el Antiguo Testamento. Ahora, miren, cuando nosotros venimos al conocimiento de la obra del Padre, la verdad tiene dos funciones. La verdad unifica o divide. Si no, vamos a verlo. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 32 al 34. En la última parte del versículo 3 de ahí de Juan 9, al final dice ahí, y la remarcó en letras más negras, ¿ok? Dice, las obras de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten en Él. En Él. ¿Y cuál fue la obra que se manifestó en Él? Que creyó en el Hijo. Exactamente, en el ciego. Porque él creyó en el Hijo de Dios. Ciego, porque el ciego creyó en el Hijo. Creyó en el Hijo de Dios. Esa es la obra del Padre. Y qué interesante que el ciego lo aceptó porque escuchó la palabra. Porque escuchó. Porque la fe viene por el oír. Y exactamente, como dice el hermano, porque la fe viene por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y Cristo es la palabra, y Cristo le habló, y la obra del Padre se manifestó en este ciego que creyó en el Hijo de Dios, se inclinó y le adoró. Ahora, noten lo que dice Mateo 10, 32 al 34. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Notan? La misma verdad nos puede salvar, pero la misma verdad puede perder. Ahora, note el versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que espada. ¿Y qué dice que la espada qué hace? Que es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo y ¿qué? Y rompe, divide. La verdad puede unirnos o también puede separarnos. ¿Separarnos de quién? Del conocimiento del Hijo de Dios. Puede unirnos en la obra del Padre en creer en el Hijo de Dios. ¿No es importante escuchar a los testigos que Cristo mismo declaró y empezar a conocerle? Ahora hay un libro en el Nuevo Testamento que habla y manifiesta o nos dice quién es el Hijo de Dios. Ese libro es el libro de Juan. Si usted no conoce al Hijo de Dios, lea el libro de Juan y los profetas, la ley de Moisés, la Torá y los salmos. Y usted va a conocer al Hijo de Dios. Ahora, esto es muy serio porque podemos confiar en un Cristo distorsionado. Y no nos podemos dar cuenta. Si no escudriñamos la palabra de Dios, si no conocemos la verdad, si no conocemos al Mesías, si no conocemos a nuestro Salvador, pues cualquiera puede venir, darnos una apariencia del Mesías y nosotros solamente poder decir, oh, qué bonito, qué lindo, gloria a Dios, y estar creyendo en un Cristo distorsionado que no es el que la palabra de Dios nos habla. Tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque es importante conocerlo para que le
adoremos. Ahora, esto es tan serio porque estamos viviendo en el tiempo del fin. Y la palabra de Dios declara que en el tiempo del fin vendrá un anticristo. ¿Ustedes han escuchado eso? Ahora, todos decimos el anticristo es un líder de una iglesia. Yo eso pensaba cuando era católica. Ajá. Y muchos dicen es que es el Papa. Otros dicen es fulano o es sutano. Pero déjeme decirle qué es lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice en 1 Juan capítulo 2 versículo 22 y 24. Por eso este asunto de los 3 testigos que Cristo declaró que prestemos atención para conocerle es de suma importancia, que creamos quién es el Hijo de Dios, el cual el Padre nos lo ha manifestado para que creamos, confiemos y le adoremos. Note el versículo 22 al 24 de 1 de Juan capítulo 2. ¿Lo tienen? Amén. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. Un anticristo es entonces si yo, por ejemplo, negara mira. Sí, ahora fíjese cómo termina ese versículo. El que niega al Padre y al Hijo. Hay diferentes doctrinas que niegan al Padre y al Hijo. Que de los dos hacen uno, y hay otros que hacen más, y hay otros que hacen menos, y ahí los dejo. Por eso es importante que nosotros creamos quién es el Hijo de Dios, porque si no, usted viene a ser un anticristo y podemos no saberlo. ¿Qué acaso ese no es la descripción de la Odisea? Estamos ¿qué? Ciegos, pobres y desnudos, creyendo que todo está bien. Podemos estar creyendo algo y a la misma vez ser anticristo, porque no conocemos quién es el Hijo de Dios. Porque no hemos prestado atención a los 3 testigos que Cristo declaró a sus discípulos, que hablan de Él, que manifiestan que Él es el Salvador y el Mesías, y que es el Hijo de Dios literal que la palabra de Dios nos describe. Ahora, fíjense el 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Estamos entendiendo? Esto no es simbolismo. Esto no es Apocalipsis ni Daniel. Esto está hablando directamente a nuestros corazones. Creamos en el Padre y creamos en el Hijo. Ahora, fíjense el versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio. ¿Recuerdan Romanos 1:20? Desde el principio, para que no tengamos ¿qué? Excusa. ¿Qué se manifestó en el principio? Todo lo invisible de Dios, su eterno poder y su deidad. Noten, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Dónde tiene que permanecer en nosotros? ¿Qué es lo que tiene que permanecer en nosotros? Su palabra, la deidad del cielo, el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque el que tiene al Hijo tiene al Padre, el que tiene al Padre tiene al Hijo. Y por consiguiente estaremos llenos del Espíritu que el Señor desea darnos para que Él pueda estar en nosotros. Juan capítulo 14. Ahora, si lo que habéis oído desde el principio permanece en usted, en mí, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Por qué los judíos no recibieron al Mesías?
porque no conocían ni al Padre y no reconocieron al Hijo. Aún cuando conocían las Escrituras. Aún cuando eran guardadores del sábado. Aún cuando guardaban las fiestas. Aún cuando seguían todo lo que Moisés, los profetas y los salmos declaraban. No conocieron al Padre y no conocieron al Hijo. Por eso Cristo les dice, su padre es ¿quién? El diablo. El diablo. ¿Y ellos qué? Se daban golpes de pecho diciendo, es que nosotros sí seguimos al Dios verdadero. Sí. Ahora, tengamos cuidado, porque podemos también estar en ese mismo error y estar ciegos y no nos darnos cuenta. Y ser anticristos. Ahora, noten Juan capítulo 16, versículo del 1 al 3. Esta verdad, fíjense lo que la palabra de Dios dice. Cristo mismo nos lo dice. Y noten, presta atención. Dice, Juan 16 del 1 al 3. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Están escuchando? Aquel que no conozca al Padre ni al Hijo de Dios, ¿qué es lo que van a hacer? Lo van a perseguir. Lo van a expulsar de las iglesias. Y habrá muchos que incluso matarán a todo aquel que sí conoce al Padre y al Hijo. Sí, Manuelito. Eso fue lo que le pasó a los apóstoles. Ellos fueron expulsados de las sinagogas y les evitaban que hablaran o predicasen en el nombre de Jesús. No volverá a pasar lo mismo. Esta es una profecía que en muchos lugares se está cumpliendo. Lo tienen encadenado, mira. Esta es una realidad. Porque lo mismo que sucedió en el tiempo de Cristo, sucederá en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque muchos dirán, Señor, Señor, yo hice esto por ti, yo prediqué, yo ayudé, yo hice esto, yo hice aquello. Y el Señor les va a decir ¿qué? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Muchos no conocen a su Dios, no conocen al Hijo de Dios, no conocen al Espíritu y niegan la divinidad que fue declarada, como nos dice Romanos 1:20, desde la creación, para que ninguno de nosotros tengamos excusa. Ahora usted dirá, ay no, pero es que esto va en contra de lo que yo siempre he creído. Pues entonces vaya y escudriñe las Escrituras, y si hay 2 o 3 testigos, crea a la palabra de Dios y confíe plenamente en su Salvador. No siga doctrina de hombre, no siga religión de hombre, siga lo que la palabra de Dios dice, a la ley y al testimonio. Si no hablasen conforme a ello, es porque viven en tinieblas, es porque están en oscuridad. Pero usted tiene la elección de salir de la oscuridad e ir a la luz, que es el Hijo de Dios, que es nuestro Salvador, que es nuestro Mesías. ¿Qué es lo que no nos dice en Juan capítulo 1? Él es la luz, la cual
quita toda oscuridad, quita toda tiniebla, pero esa luz tiene que morar ¿en dónde? En su corazón, en su mente. Juan capítulo 6, versículo 40. Juan 6, 40. Un poquito más adelante de lo que leímos. Dice la palabra de Dios, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Noten, ¿cuál es la voluntad del Padre que envió a su Hijo? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ¿en quién? En el Hijo de Dios, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Noten, cuando usted tiene al Hijo, cree en el Hijo, usted va a obtener ¿qué? Vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Si el Señor lo lleva al descanso, Él tiene una promesa que lo va a resucitar. ¿Por qué? Porque ahora usted dejó de vivir para usted y ahora está viviendo en Él. Y ahora lo que usted vive lo hace en la fe en el Hijo de Dios. Y usted vive la vida eterna no en el futuro, sino hoy día. Porque usted cree en Él. Usted le sigue a Él y Él vive en usted. ¿No es maravilloso las bendiciones que el Señor nos está diciendo hoy día? Por eso usted y yo tenemos que ir a los testigos que Él ha dejado para que aprendamos de Él, que le reconozcamos. Hermanos, y lo vuelvo a decir, es importante seguir la palabra de Dios, los testigos que Él declaró, para que le conozcamos. No sigamos a un Cristo distorsionado, a un Cristo que la palabra de Dios no nos habla. Sigamos al Cristo, al Mesías, al Salvador, que habla desde Génesis hasta Apocalipsis, que nos muestra de que Él es el Hijo de Dios, que murió por nosotros, resucitó para darnos vida eterna y que hoy día está expiando los pecados, para que muy pronto Él venga para darnos vida, salvación y vida eterna, para que vayamos a morar con Él por toda la eternidad. Y después de que Él les dijo de estos tres testigos, note lo que dice en Lucas 24, 45 al 47. Cuando Él dijo a sus discípulos, les he dado tres testigos: la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Miren, fíjense lo que hizo Cristo, el Mesías, con sus discípulos. Y lo mismo quiere hacer con cada uno de nosotros, si nosotros prestamos atención a sus tres testigos, a toda la palabra de Dios. Noten, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cuáles eran las Escrituras? La Torá, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, para que ellos lo entendieran. Y el versículo 46, y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Dónde está escrito la misión de ir a predicar a todo el mundo? ¿Dónde está escrito el evangelio del arrepentimiento y salvación? ¿Dónde está escrito? En el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿No es lo que dijo Cristo a sus discípulos? Todo ya fue escrito. Y Cristo desea abrir nuestro entendimiento para que entendamos las Escrituras que nos hablan
del Hijo de Dios, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, de nuestro Mesías. Hermanos, conozcamos al Hijo de Dios. Vivimos en un tiempo en el cual tenemos que confiar plenamente en Dios, en su palabra, en el Hijo de Dios, en nuestro Salvador, para que nosotros podamos conocerlo y que Él pueda morar en nosotros y el Padre more en nosotros. Porque dice, el que cree en el Hijo tiene al Padre, el que conoce al Padre tiene al Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y si usted y yo vamos al descanso, el Señor tiene una promesa de que Él nos va a resucitar. Hermanos, prestemos atención a los testigos que Él nos ha dejado.